Qué alegría poder estar acá con ustedes para compartir este tema. Si pudieron ver un poquito ahí la placa o la publicidad, ¿quién se acuerda cómo se llama el tema que vamos a compartir? A ver si alguien me lo pone en el chat, si alguien se estuvo atento ahí al WhatsApp y vio el temita. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, a ver, a ver. Muy bien. ¿Cómo se llama el tema? Escapismo. Escapismo. Bueno, muy bien. Escapismo, muy bien. ¿El arte de qué? De De crear crear problemas. problemas. Escapismo, el arte de crear problemas. ¿Qué tiene que ver? No es que te quiero enseñar el arte de crear problemas, pero escapar de alguna manera es un arte. Hay gente que vive de eso. En su momento había un hombre llamado Houdini, algunos recordarán, que él escapaba, ¿verdad? De jaulas, de candados, y lo hacía en poco tiempo. Lo interesante es que hay un animalito, no sé si lo han visto, es el avestruz, y yo quiero ver si se los puedo compartir acá, en compartir pantalla. Ahí lo tenemos, ¿lo ven? Bueno, ahí tenemos al avestruz. ¿Qué está haciendo el avestruz? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace el avestruz ahí? Está poniendo la cabeza debajo de la arena o debajo de la tierra. Acá tenemos otras fotos que parecieran que están ahí con la cabeza bajo la tierra. Bueno, eh, ¿cuántos han escuchado acerca de esto? De que el avestruz pone la cabeza bajo la arena, bajo la tierra. ¿Cuántos sabían? Quiero ver las manos ahí. ¿Sabían algunos que el avestruz hacía esto cuando tiene miedo? ¿No? Bueno, ahí veo algunas manos. Ya es como sabido que el avestruz cuando tiene miedo coloca la cabeza bajo la tierra. Lo interesante de esta afirmación es que no deja de ser un mito. Es decir, los avestruces en realidad no hacen esto. Se dice que hacen esto, pero no lo hacen. Y tiene sentido que no lo hagan, porque si el avestruz colocara la cabeza bajo la arena, bajo la tierra, ante el peligro se lo comerían directamente, estaría regalado, por decirlo así. Los animales tienen dos actitudes, reacciones ante las amenazas o peligros. La primera es huir, tienen que salir corriendo, salen corriendo del susto, de la amenaza, del peligro inminente. Y la segunda opción es luchar, ¿está bien? O en inglés como se dice fight or flight. Lucho o vuelo, pero no me quedo ahí con la cabeza enterrada. Es más, si este animal hiciera esto, ya estaría extinto, porque toda amenaza que recibiría se quedaría congelado con la cabeza allí, entregándose directamente al asesino, ¿verdad? Al animal que se lo quiera comer. Entonces, ¿por qué existe esta creencia de que los avestruces colocan la cabeza en la tierra? Bueno, podríamos llegar a pensar que, como ustedes saben, el avestruz hace cierto hueco en el piso para colocar sus huevos y que cuando los acomoda y los mira, y con la cabeza un poquito los corre, tal vez se ve como que tiene la cabeza bajo la tierra, pero no en momentos de peligro. De paso, el avestruz es un animal bastante violento. Si vos lo molestás, no es de huir, aunque tiene unas piernas grandes que le permiten, unas patas que le permiten correr a 70 kilómetros por hora de velocidad máxima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos hablando del avestruz? Porque esta no es una actitud propia del animal, sino que es una actitud propia del ser humano que proyecta sobre el animal lo que a él le pasa. La mayoría de las personas tiende a, en muchas ocasiones, no querer enfrentar los problemas y justamente intentar pasar de ellos o en el mejor de los casos huir de ellos. Y ahí es donde yo quiero llevarte a la Biblia para que veas que esta actitud es una actitud de la mayoría de los seres humanos. Déjame decirte algo más. Todos somos escapistas de alguna manera. Existe cierto escapismo que es saludable, que tiene que ver con reducir las tensiones, con distenderme, con, voy a decirlo así, irme de vacaciones, tiene que ver con alguna idea escapista, no patológica, simplemente sana, de decir, quiero dejar un poco esta rutina de todo el año y quiero descansar un poco en las vacaciones, me voy a la costa, me voy a la provincia, me voy a mi pueblo, y ahí es verdad que cuando uno está de vacaciones,
escapa de la realidad diaria que nos toca vivir, porque uno tiene en las vacaciones menos responsabilidades, uno va, está de paseo, mira un poco menos el reloj, y no tiene nada de malo tener cierto espacio para el escapismo. El problema es cuando el escapismo se vuelve una constante en mi vida diaria como una realidad paralela. Y ahí vamos a ver cómo, ahí vamos a profundizar un poquito más. Vamos, Salmos capítulo 55, versículo 22. Salmos capítulo 55, versículo 22. Dice, bueno, en realidad antes de llegar al versículo 22, miren lo que dice el versículo 1. Vamos a empezar desde el 1, porque el 22 es como el mejor de todos para mí, pero vamos al versículo 1. Salmo 55, 1 dice así: Oh Dios, escucha mi oración y no te retraigas de mi súplica. Atiéndeme, respóndeme, porque clamo en mi oración y me desasosiego. A causa de la opresión, de los gritos del enemigo, la opresión del impío, porque sobre mí vierten la iniquidad y con furor me persiguen. Versículo 4 es un versículo muy fuerte. Dice: mi corazón se estremece adentro mío y terrores de muerte sobre mí han caído. Hay otras versiones que dice: tengo ganas de morirme. ¿Está bien? Tengo ganas de dejar de vivir. No estoy hablando de pensamientos suicidas, pero David está un poco afectado por esto. Miren lo que dice el versículo número 6. Acá está la actitud escapista. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Quién me diera alas de paloma, de ave? Porque yo me volaría y descansaría, ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Versículo 8, me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Ok, si uno se pregunta, wow, ¿qué te pasó, amigo? ¿Qué te pasó que querés huir? ¿Qué te pasó que querés alas de paloma? ¿Qué te pasó que no podés enfrentar y querés volar? Y miren lo que dice el versículo número 12. Acá está el problema, versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, no me traicionó un enemigo, lo cual yo podría haber soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi amigo, mi familiar, que juntos andábamos en intimidad o nos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Has tenido un enemigo alguna vez? Seguramente el enemigo planeaba hacerte mal. Es decir, si el enemigo me hace algo malo y lo tomo como de quien viene, ya sé que el enemigo en algún momento me va a hacer mal porque es mi enemigo, pero el problema está cuando el mal llega de un amigo, de alguien que yo quiero, de alguien que me importa. Y cuando ese que yo quiero, y cuando ese que me importa, cuando ese que yo amo o esa que yo amo me hace un daño, duele mucho más. Y es tan grande la situación que David dice: quiero huir. ¿Cuál es el problema de huir? Bueno, la realidad, hay una frase que dice lo siguiente: mientras más huyo del problema que tengo que enfrentar, más me alejo de la solución. Va de nuevo. Mientras más huyo del problema que tengo que enfrentar, más me alejo de la solución. Te animo a pensar ahora en algún personaje bíblico que te acuerdes que haya huido de un problema, de una situación que él no quería enfrentar. Yo tengo 3 para decirte, a ver si te vas a acordar de algún otro más, o tal vez coincidimos. Si querés escribírmelo ahí en el chat, si te acordaste de alguien que haya huido de un problema en la Biblia y no lo haya querido enfrentar, colocame ahí en el chat el nombre de la persona, ¿está bien? Si te acordás, te voy a tirar uno, te voy a tirar el primero. Jonás. Bueno, ahí está, mirá, justo Aide también lo colocó en el chat. Jonás no quiere enfrentar la situación y ¿qué hace? Me voy para otro lado. Moisés también es otro de los que yo les iba a decir, y ya me están leyendo la mente. Moisés es otro de los que se acuerdan cuando mata al egipcio, decide huir a las colinas, a las montañas de Madián, y ahí permanecer por 40 años. Bien, Jacob dicen acá. Bueno, muy bien, muy bien. Elías, podemos decir que Elías también huyó cuando la reina dice que lo va a matar y que va a quedar sin cabeza, y Elías también va y se esconde en una cueva. Sin ser tal vez un poco catastrofista, vuelvo a querer tocar este punto. Muchas veces escondemos la basura bajo la alfombra, metafóricamente hablando, creyendo que por haber hecho eso ya la basura desapareció. Muchas veces
los problemas que tenemos, los ponemos en un cajón y lo guardamos bajo llave, pensando que eso de alguna manera se irá a gestionar solo y se va a solucionar. La mente humana tiene mecanismos de defensa que se activan prácticamente de forma inconsciente ante situaciones muy difíciles de enfrentar o situaciones que uno no quiere resolver porque teme o porque le resulta muy difícil. No voy a mencionar todas porque esto no es una clase de mecanismos de defensa, pero sí hay, por ejemplo, uno de los mecanismos de defensa es la negación. La negación es una manera de evasión ante un problema, es una manera de esconder la cabeza bajo la arena. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. Mamá, dice la maestra, su hijo se estuvo portando muy mal en la escuela, muy mal. Y por ahí la madre puede llegar a decir, mi hijo no, nunca, jamás. Seguro lo están molestando, seguro están... Él no es así, él no. ¿Está bien? Tal vez podríamos enfrentar el problema de otra manera y ver si realmente fue así, pero por ahí negamos, ¿verdad? Es uno de los procesos cuando alguien nos dice que, un médico nos dice que tenemos un diagnóstico bastante fuerte o tal vez terminal, los psicólogos hablan de un proceso que se llama negación. Al principio, no, seguro, hacé de nuevo los estudios, porque seguro que esto no es así, ¿verdad? Metemos la cabeza bajo la arena. Racionalización es otro tipo de recurso que tiene la mente para defenderse. A ver, estoy pensando en algo. Estás acostado en tu cama, escuchás un ruido y tu mente dice, ay no, van a entrar los ladrones, por ejemplo. Pero de repente tu recurso mental inconsciente dice, no, tal vez fue la ventana abierta que se abrió y golpeó, o un gato que entró, ¿por qué pensar que los ladrones pueden robarme? O sea, la mente siempre trata de evadir. Lamentablemente muchas personas caen en este recurso del escapismo en su rutina diaria. Cuando un niño vive dentro de los videojuegos y no quiere salir a su realidad, está escapando de algo y sería bueno que abramos nuestros ojos. Cuando una pareja no quiere hablar de algo y lo deja bajo la alfombra creyendo que eso va a permitir que se solucione, está escapando de algo. Cuando alguien nos toca un tema y nosotros decimos, no, ese tema no me lo toques, tal vez estamos escapando de algo, tal vez necesitemos a alguien profesional que nos ayude a resolver estas cosas, porque por más que vos y yo pongamos temas, problemas, situaciones difíciles en un cajón y los guardemos con llave, aunque lo corramos de nuestra vista, este problema en el cajón, aunque no esté abriendo ese cajón por años, impacta y afecta mi realidad y mi vivencia actual. Por eso es que de alguna manera, con la ayuda de Dios, David nos muestra que él también quiso escapar. Quería alas de paloma para no enfrentar el tema, la situación difícil. Pero finalmente en el Salmo tenemos una solución a esto, una solución bíblica. Y con esto vamos a ir terminando. Miren, Salmo capítulo 55, versículo número 16. Acá viene la conclusión de esta situación. En cuanto a mí, dice David, ya no pide alas de paloma, de ave, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde, mañana, mediodía, yo oraré y clamaré y él escuchará mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Versículo número 22. Ahora David te da un consejo a vos y a mí y dice así: echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá, él te apoyará, él te sustentará, porque él no dejará caído al justo para siempre. Wow, me encanta. Y más que escapar, yo te animo a que puedas gestionar las cosas que te puedan pasar o te hayan pasado. Hay una frase que escuché una vez que dice, el problema no es el problema, sino cómo enfrentás el problema. Problema tenemos todos, ¿verdad? Pero el problema no es lo que te pasa, sino lo que enfrentás, cómo enfrentás lo que te pasa. Y quiero terminar simplemente con una reflexión, no es un testimonio, pero sí es un relato de la vida real que le sucedió a un médico psiquiatra llamado Viktor Frankl. No sé cuántos por ahí escucharon su nombre, es bastante famoso, tiene un libro escrito que es un bestseller en el mundo. Este libro se llama El hombre en busca de sentido,
Y Viktor Frankl es un hombre que es un médico psiquiatra judío que fue apresado, que fue oprimido y pasó por todo el tiempo del Holocausto, allá en el tiempo, ¿verdad?, en que los judíos estaban trabajando forzosamente en campos allí no me sale la palabra ahora, si alguno me ayuda, ¿cómo era? Bueno, eran unos campos de trabajo forzoso. Ahora tiene una frase, pero no me Campo de acuerdo. concentración. Ahí está, sí, bueno, ahí está. Gracias, Lucas. Sí. Entonces, finalmente, este hombre pasa por 4 campos de concentración y pasa por situaciones horribles. El libro te lo cuenta cómo él vive, hacinado, muerto de frío, no se bañaban, trabajos muy, muy forzados, flacos, no había comida, o sea, no les daban comida, todo el tiempo en un ambiente de violencia. Compañeros de él, que habían entrado con él a estos campos, decidían quitarse la vida como una manera de escapar. Entonces, ¿qué hacían? Se arrojaban a los alambrados eléctricos y morían electrocutados. Decidían salir corriendo de repente para que las balas lo alcancen y los maten enseguida. Otros empujaban a algún guardia para que los maten en el acto. Él empezó a ver que compañeros suyos, ante una realidad, decidían escapar. Y una de las formas de escapar era el suicidio. Pero él dice en su libro que el sufrimiento hay que enfrentarlo. No podemos escapar del sufrir. Que hay que encontrarle, que le podemos encontrar un sentido a estas cosas negativas que pueden pasar. Así que una de las estrategias de él es empezar a agarrarse, a nutrirse, a ayudarse, a motivarse de las cosas positivas que le podían llegar a pasar. Y si no le pasaba nada positivo, él generaba algo positivo. Es interesante, hay toda una ciencia de esto que se llama logoterapia. Eh, Incluso se pueden hacer hoy en día maestrías en logoterapia, pero a donde quiero ir es que es muy interesante en su libro cómo él cuenta que, por ejemplo, a veces estaba hacinado durmiendo entre muchas personas, así todos con frío, y un pajarito venía justo a la ventana y se ponía a cantar. Y él, mucha gente miraba al pájaro y no le importaba, pero él se agarraba de esas pequeñas cosas y las agradecía a Dios. Otra cosa que él hacía era cantar, silbar, y vos decías, pero ¿cómo puede ser que alguien cante en esta situación? Él generaba un momento que lo ayude a él a ver algo positivo. A veces se despertaba con el sol que de la ventana le entraba y le daba en la cara. Y él te dice que aunque tenía la cara caliente y todo el cuerpo frío, él decía, por lo menos el sol me está acariciando hoy a la mañana. Es interesante cuando él se empieza a acordar de la esposa. Para poder tener pensamientos positivos y actitud positiva, él empieza a pensar en su esposa, a cómo era estar con ella, verla cocinar, verla en la casa, llevarla a pasear, estar juntos, y empieza a componerle poemas a la esposa mientras está en el tiempo ahí, para que cuando un día él la vuelva a ver, él se los pueda dar. Entonces, en vez de escapar del problema, él te dice que cuando vos tenés un porqué en la vida, podés enfrentar cualquier cómo. Y eso es lo que marca la diferencia entre él, que quiere seguir adelante, y mucha gente que ya no tenía un porqué y se mataba, ¿verdad? Entonces, este es el desafío que te dejo para que vos puedas enfrentar con este pensamiento bíblico las cuestiones que te puedan llegar a pasar. No escondas las cosas bajo la alfombra. Animate a poder desenredar esos ovillos que tenemos a veces enredados con la ayuda de Dios, con la ayuda de un profesional, pero animate a dar ese paso. No escondas la cabeza bajo la arena. Que Dios te dé fuerza, te ayude a poder encontrarle un sentido a las cosas que suceden y con Dios empezar a quitar las cosas que parece que no se ven pero que están. Último ejemplo que se me ocurrió recién. No sé cuánto le ha pasado tener que correr los muebles para limpiar. A veces limpiamos y no corremos todos los muebles de la casa. La heladera, el sillón. A veces limpiamos como por donde vemos. Y cuando toca a veces y decimos, no, tengo que correr los muebles para limpiar, uy, corremos los muebles y encontramos cosas ahí. Me ha pasado correr un sillón y encontrar la comida de mi perro. ¿Vieron la comidita del perro? Encontrar allá abajo y digo, ¿cómo se fue para allá esto? Nunca lo vi. Y claro, porque nunca corriste el mueble, men. A veces no corremos los muebles nosotros. Queremos quedarnos ahí quietitos. Que Dios nos ayude a librarnos del escapismo, porque el escapismo genera más problemas todavía.
Un escapismo sano es bueno, pero a veces se puede convertir en algo complicado. Que Dios nos ayude a no desear alas de paloma, sino a buscar a Jesús, como dice acá el Salmo, y pedirle que nos ayude a llevar esa carga. Y para aquellos que estuvieron escuchando, no se olviden de las personas que también intentaron escapar, estas personas que hemos leído, no solo David, sino algunos que hemos mencionado ahí. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias por este ratito, y entonces vamos a terminar con una breve oración este momentito. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias porque podemos reflexionar en tu palabra, comprender, entender que tú nos invitas a poner nuestras cargas en ti, en Jesús. Vos nos animás a llevar, a no llevar solos en el camino la mochila que nos puede llegar a pesar. No queremos esconder en un cajón todo lo que vamos sintiendo, todo lo que nos va pasando, sino queremos entregarlo a ti. Ayúdanos, no es fácil, a veces no sale, pero con tu ayuda y tal vez con la ayuda de un profesional de tu mano, podemos ir quitando, ir corriendo esos muebles para dejar limpios todas aquellas cosas que necesitamos procesar y sacarnos de encima en este viaje. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.